Está al revés, solo porque... No, está bien. Bueno, qué bueno que estemos aquí esta mañana. Quiero bendecirlos con una palabra que me ha edificado a mí y que espero que les edifique a ustedes. Okay, awesome guys that we're here this morning. This word has really blessed me, and I hope that it blesses you today. Me ha confrontado también y espero que de la misma manera ustedes se dejen confrontar, no por mí, por su palabra. I've been confronted by this, and I hope it confronts you as well, not by me, but from His word. De hecho, Romanos 9 es bien difícil. In reality, Romans 9 is very difficult. Sí, este capítulo es muy rico en teología This chapter is so rich and full of theology. y a menudo se considera uno de los capítulos más desafiantes también de la palabra. It's also considered of one of the most challenging chapters of the Bible. Trata de la soberanía de Dios, la doctrina de la elección y la salvación de judíos y gentiles. It talks about the sovereignty of God, the theology of election, and salvation of the Jews and the Gentiles. Entonces, antes de comenzar, quiero que oremos siempre, ¿verdad? Y que podamos darle siempre el primer lugar a Cristo. And so before we get started, I want us to pray so we can get our hearts right in the right place before Christ. Padre, te doy gracias por esta mañana. Father God, I just want to thank you so much for this morning. Gracias por la iglesia Kainos, Señor, que nos ha permitido ser parte. I want to thank you for Kainos Church, Lord, that you've let us be a part of. Gracias por mis hermanos y hermanas en Cristo que están aquí esta mañana, Señor. And I just want to thank you so much for my brothers and sisters in Christ that are here this morning. Gracias por el hermano William que nos está acompañando también desde Copán. Thank you, Lord, for Brother William from Copan. Y te pido, Señor, que tú seas el centro esta mañana de tu palabra, Señor. And I just ask you, Lord, that you be the center of this meeting, the center of your word. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí, That your Holy Spirit would speak through me, pero sobre todo que hable a través de tu palabra en los corazones de cada uno de los que vamos a escuchar. and as they would speak through your word to the hearts of each and every one of us. Así que te amamos, Padre, That we love you, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. It'll be a moving around sermon. Hoy espero que tengan sus Biblias o puedan agarrar una de allá porque no tengo ningún versículo en la pantalla. Así que les animo a que agarren una Biblia y So I hope you have your Bible, and you watching at home, get your Bible ready because we don't have a single verse. así que vamos a dar el que quiera. Ahí está el hermano William. If you Solo need a que- Bible, William is passing them out. Este fin de semana tuvimos el privilegio de ir a una conferencia en Ciguatepeque, los ancianos de Kainos, y William nos acompañó y Poite también. And so this weekend, us, the elders of Kainos Church, along with William and Poite and from Corosa, were able to attend a pastor's conference in Siguatepeque. Y fue un tiempo tan maravilloso en la palabra And it was a time so beautiful and full in the Word que también nos confrontó y nos renovó y reafirmó el pensamiento. and we all felt very challenged and renovated in the Word and in our thoughts of our job here in Kainos. Y Chris decía que apreciemos la bendición que tenemos de estar aquí los hermanos juntos esta mañana. And so Chris was saying that we need to enjoy and take advantage of the time that we have to be with the brothers here this morning. Había un video que estaba viendo A video that I was watching que es con respecto a los hijos, that is about the children, pero creo que lo podemos llevar a todos los aspectos de nuestra vida. but I think we can apply it to every aspect of our life. Decía que cuando estamos en ese momento de frustración con nuestro hijo o nuestra hija, It says when we're in this moment of frustration with our son or our daughter, que nos saca canas verdes, que nos saca de quicio, decimos, when we have all this rage inside of us, dice, paremos un momento e imaginemos que tenemos 85 años y vinimos al pasado, a ese preciso momento. and so it says, in the video said, we just need to stop for a moment and think, what if we are 85 years old and we come back and look at this exact moment? Y que solo ese momento es el que tenemos con nuestros hijos. And imagine that this is the only moment that we have with our children. Dice, ese problema le daríamos la bienvenida que durara las 24 horas de ese día.
this problem is something that could last 24 hours, y nosotros lo disfrutaríamos, and we would enjoy it. porque solo es ese momento que tuviéramos con nuestros hijos. Because what if it was the only moment that we had with our children? Entonces, asimismo aquí, And so it's the same here. a veces menospreciamos la bendición que tenemos de estar sentados a la par de nuestro hermano o hermana en Cristo. Sometimes we had the privilege of being able to enjoy this time sitting aside our brother or sister O in vernos Christ, las caras or to see each other face to y el face. privilegio de adorar juntos a Dios. The privilege to worship God together. Hay tantos hermanos allá al otro lado del mundo y estoy seguro que aquí también en Honduras There's so many brothers in Christ, another part of the world, and I'm sure there are here in Honduras as well, que tal vez se sienten tan solos porque no tienen una comunidad de Cristo that feel alrededor. so alone because they don't have a community in Christ around them. Y sí, aquí a veces, ¿verdad? Nos vemos y decimos, ya estoy aburrido de ver a hermano William todos los domingos. Hermano William vive allá. And I know sometimes we can say, oh, I'm tired of seeing the same Hermano William every single Sunday. O aquel ya no lo aguanto, me cae mal, no me cae muy bien. Or I can't stand him or her, or I can't handle them. El amor de Cristo, But with the love of Christ, dice Pablo, ¿verdad? Que nos amemos, que nos soportemos los unos a los que nos edifiquemos los unos a los otros. Paul says that we need to help each other, to encourage each other in the love of Christ. Entonces yo quiero que nos quitemos ahorita todo pensamiento de que está la cámara allá, que están no, que nos sintamos en armonía realmente y libres aquí en la casa del Señor. And so I want us to right now just take away all the different thoughts that we have about the camera over there and everything, and just think about the harmony that we have together as brothers and sisters in Christ. Creo que el otro domingo vamos a quitar la silla y nos vamos a sentar en un círculo ahí todos en el piso Maybe next mejor Sunday we'll take the chairs away and we'll just sit in a big circle para estar más unidos, so that ¿verdad? we can be more unified. Ese era un paréntesis. Era So una pausa. now we'll start the sermon. Ahora comenzamos realmente con el sermón. Entonces vamos a ver los primeros 6 versículos o 5 versículos de Romanos que habla más que todo del corazón de Pablo. So we're going to read from the first 5 or 6 verses in chapter 9 of Romans. Romanos 9 comienza entonces con Pablo expresando su profundo dolor por sus compatriotas judíos. And so Romans 9 starts with Paul expressing his deep hurt that he has with his fellow Jews. Que ellos habían rechazado a Jesucristo That they had rejected Jesus Christ como su Salvador. as their Savior. Incluso llega a decir, miren bien esto, y vamos a leerlo. And so he says this that we're going to read. No traje mi Biblia. No, aquí qué bárbaro. Vamos entonces a Romanos capítulo 9, versículo 1. So we're going to start from Romans 9:1. Cuando lo tenga, diga amén. When you have it, say amen. Bueno, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience hears me witness in the Holy Spirit. que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, That I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. porque desearía yo mismo ser anatema, imagínense, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. For I could wish that I myself were accused and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto de las promesas. They are Israelites, and to them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, and the worship and the promises. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. And then verse 5 says, to them belong the patriarchs, and from their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. Imagínense lo que acaba de decir Pablo. So imagine what Paul just said. Acaba de decir que prefiere ser llamado anatema, separado de Cristo, por que ellos pudieran recibirlo. Sometimes I wish I was called a separate, From Christ. a separate thing to Christ from them. No, él podría ser separado de Cristo para que pueda salvar a los... Sometimes he wishes that he could be separated from Christ so that he could be
with his Israelite brothers. Esta es una poderosa declaración de amor de Pablo This is a powerful declaration of love from Pablo. por su salvación, porque desearía verlos salvos a ellos. Of his salvation, because he wishes that he could see them saved. Ahora, Cristo, Él es la vida para él, Now, for Paul, Christ is life. pero también quería que sus hermanos tuvieran ese regalo. Estoy dispuesto a sacrificarme yo para que ustedes le conozcan. But he also wanted his brothers and his Israelite brothers also know Jesus and also be saved. Y en estos primeros 5 o 6 versículos que acabamos de leer, quiero hacer una pausa porque hay una esencia tan importante que debemos de aprender. And so after these first 5 verses that we just read, I wanted to take a pause because there's something so important there that we need to know. Y lo voy a decir con esta frase de un teólogo Spurgeon. And so I'm gonna sum it up from this phrase here from Charles Spurgeon. No son mis palabras, ¿verdad? Así que no se van a sentir atacados. These are not my words, these are Spurgeon's words. Dice, consigue amor para las almas de los hombres. That we need to get love for the souls of men. Entonces no estarás lloriqueando por un perro muerto o un gato enfermo o por los dramas de una familia. And so that we wouldn't be crying for a dead dog or a sick cat or for the family dramas. Y las pequeñas perturbaciones que Juan y María pueden hacer con sus charlas ociosas. Or the small little things that bother us that Juan and Maria might do with their with their gossiping. Te librarás, dice, de preocupaciones insignificantes, no necesito describirlas más, si te preocupas por las almas de los hombres. You'll be free from insignificant worries, and there's no need to describe them anymore. And you will start worrying about the souls of men. Llena tu alma de una gran aflicción y tus pequeñas aflicciones serán expulsadas. Fill your soul of the great affliction, and the small afflictions will be expelled. Es decir, Él no está condenando estas cosas malas, ¿verdad? O sea, que lloremos a un perro, que nos enferma nuestra familia. No, no, no. Pero, ¿qué pasó con el alma de los que no han recibido a Cristo? He's not saying those things that we worry about are wrong, but what he's saying is that what about the souls of the lost? Que no nos causa el mismo efecto que nos causa estas pequeñas cosas, Why imagínense. doesn't the souls of the lost affect us the same as a dead dog or a sick cat? Entonces, básicamente tenemos que cuidarnos del nuevo evangelio de la prosperidad. So this is something that we need to protect ourselves from this prosperity gospel. Porque el nuevo evangelio de prosperidad, ¿verdad? Ya no es solamente del dinero. Because now this prosperity gospel isn't just about money. A veces es acerca de mi éxito, Sometimes it's about my success, de que me vaya bien en la vida, that I will do well in life, de mi victoria, about my victory, de mis planes en Dios, about my plans in God, de mi impacto alrededor, about mi impacto, my impact all around me, de mi tiempo aquí en la tierra. about my time here on earth. ¿Y cuál es el factor común de lo que les acabo de decir, esos montón de frases? And what's the common factor of all these things that I said? Mi. Me, I, Entonces, yo, el yo. the I. Ese es el nuevo evangelio de la prosperidad, el yo. This is the new prosperity gospel that's being preached, me. Es decir, mi propia exaltación, yo siendo mi propio ídolo. About my exalting, about me being my own idol, Y que el evangelio se trata de mí. and about that the gospel is about me. Qué terrible. How awful. Entonces, por eso es que las iglesias se preocupan tanto a veces en entretener a las personas, And so this is why the gospels the churches are so worried about keeping people and filling seats, preparar sermones que emocionen a la gente. about preparing sermons that just get people all excited. Ya parecen más bien conferencias de autoayuda, ¿verdad? Y de desarrollo personal. Our churches start looking like conferences of self-help, De, of more confidence. de hecho, hay algo que comenzaban que las palabras que uno, esa es la ley de la atracción, se metió en los años, si no me equivoco, en los 80s, en el Evangelio, la ley de la atracción. And so back in the 80s, I believe,
there's something that started getting into our sermons about the law of attraction. Entonces, dígalo con su boca porque se hará. That if you say it with your mouth, it will be made. It will be done. Y empezamos a confesar, a declarar que esto es lo que yo voy a recibir y lo voy a recibir y va a ser así y así porque así lo digo porque tengo autoridad. And so we begin to confess and declare that what I say, I'm going to get because it's about me and I have authority. Y estoy siendo yo exaltado. And so I'm being exalted. Yo quiero ser el centro. I want to be the center. Y uso a Jesús como una excusa o como un canal para ello. And so I use Jesus as an excuse or a channel to get what I want. El verdadero evangelio predica a Cristo y a Cristo solamente. The real gospel preaches Christ and only Christ. Comienzo con Cristo y termino con Cristo. I start with Christ, I end with Christ. Miremos las palabras de Jesús, miremos a Pablo. Todo era acerca de Cristo. Cristo no decía ahí, y vamos a recibir la victoria en este mundo. We see this word of Christ that Paul says, and it's all about Christ, and it's not like we're going to receive this victory in life. El tipo de victoria de la que Pablo hablaba va más allá de este mundo. The victory that Paul is talking about is outside of this world. Entonces el centro es Jesús. Center is Jesus. Como decía un pastor, ¿cómo queremos pasar la eternidad con Dios cuando no podemos ni siquiera darle una tan sola hora hoy? A pastor once said, how do we plan to spend eternity with God if we can't even spend an hour with Him right now on earth? Yo fui confrontado, hermanos, se los digo. I was really confronted by this. No lo estoy atacando, estoy compartiendo lo que me quebrantó I'm esta not- semana. I'm not attacking. I'm sharing with you this week what hurt me. Es decir, queremos ir al cielo por nosotros mismos, para salvarnos nosotros mismos, We said that we want to go to heaven to save ourselves. It's all about us. para mantener nuestra vida, porque nos da miedo la muerte, To keep our life because we're afraid of death. o porque queremos estar con Dios, Or do we want to be saved and go to heaven because we want to be with God? porque queremos regresar a nuestro Creador, a nuestro Padre, Because we want to return to our Creator, to our Father, a quien le pertenecemos. where we belong. Eso cambia todo cuando pensamos, nos hacemos esa pregunta. This changes everything when we think about this question that way. Porque si quiero ir al cielo para salvarme solamente, o sea, para, ¿cómo es la palabra? Guardar mi vida, Because do I want to go to heaven just to save my life? eso es lo que sucede, se ve reflejado aquí en la tierra. Desde ya empiezo a cuidar mi vida. That's what happens here on earth. From now, I'm starting to try and protect and save Pero my cuando life. quiero ir allá por estar con Dios, porque sé que es lo mejor y que allá pertenezco, Or do I want to be saved? Do I want to go to heaven so that I will be with God, with who I belong? aquí voy a empezar a demostrarlo, que aquí es mi vida es para Dios. If it is that, then I'm going to start just demonstrating that here on earth. Entonces Pablo es un gran ejemplo para nosotros acerca de esto. And so Paul is a great example for us about that way of life. Vemos su gran amor por las almas. For his great love for the souls of others. Vámonos a Filipenses. So we're going to jump to Philip. Este es un versículo muy conocido, Filipenses capítulo 1. Filipenses 1 del 21, al 25. Philippians 1, 21 through 25. Cuando lo tengan digan amén. Se saltó. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 25. Philippians 1, 21 through 25. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos lo conocemos, maravilloso. For to me to live is Christ and to die is gain. We all know this. Y lo decimos, ¿verdad? Me vale si me matan porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. We say this all the time, right? For me to live is Christ and to die is gain. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 22. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me, yet which I shall choose, I cannot tell. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that which is far better.
Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, les dice a los filipenses. But to remain in flesh is more necessary on your account. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith. Dios, dame ese amor por las almas. God, give me this love for other people's souls. Dame esa pasión por tus hijos. Give me this passion for your children. Qué maravilloso. How wonderful. Quiero ir con Cristo, pero la única razón por la que quiero estar aquí es porque hay tanta necesidad del Evangelio. I want to go and be with Christ, but the only reason that I want to still be here is because there's so much need of people who need to hear the gospel. Yo a veces digo, quiero ir con Cristo, pero es que todavía no me he graduado, todavía no he comprado mi casa, mis sueños. And sometimes we say, I want to go with Christ, but I haven't bought my house yet. I haven't fulfilled my dreams Todavía yet. ni me he casado, Dios, por lo menos permíteme casarme. I haven't gotten married yet. Lord, just let me be married first. Imagínense qué absurdas suenan estas cosas. And imagine how absurd is these things and thinking of Qué it this way. terrenales y qué temporales suenan estas cosas. How earthly and how temporal are these things that we're thinking of? Todo es de Dios. Everything is God. Todo le pertenece a Él. Everything belongs to Él Him. es nuestro creador. He is our creator. Imagínense que ustedes creen algo y que ese algo después les diga a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Imagine if you created something and then that something then told you what you had to do. Pablo entendía esto. Paul understood this. Él dijo, Él es mi creador. Dios, haz con mi vida lo que plazca. He understood that He is my creator, and so I do what pleases you. Tu soberanía. That your sovereignty. La soberanía de Dios dice que Él tiene control sobre todas las cosas. The sovereignty of God says that He has control over everything. Pero nace cuando nuestro corazón también se da cuenta de ello. But that begins to live in us when we understand that. Y ahí nos damos cuenta. Es algo que yo siempre digo. And that's when we understand this. And so this is something that I always say. Dios no me necesita, God doesn't need me, pero Él quiere utilizarme. but He wants to use Me me. da el privilegio. It's a privilege. Dios no necesita que yo le adore, God doesn't need that I worship Him, pero Él me hace parte de su adoración. but He makes me part of His worship. Eso cambia todo. This changes Me everything. reviste de humildad. I'm redressed in humility. ¿Usted cree que Dios nos necesita para el Evangelio, para predicar el Evangelio? God doesn't need me to preach the gospel. El ejemplo es el mismo Pablo. Paul is an example of this. Dios lo convirtió sin necesidad de otra persona. Él mismo lo convirtió ahí. Y Él puede hacer eso con todos si Él quiere. God converted Saul there to Paul without any other person right there, and He could do that with every other person if He wanted to. Pero nos da el privilegio para que su pueblo tenga un propósito para su gloria. But He gives us the privilege to be a part of it for His glory. Entonces Él tiene el control. So God has the control. Y yo por eso me gozo. And so that is why I can have pride. Y yo me lleno de gozo porque después de estar con mis hermanos en Cristo, Sorry, not go so happiness, joy. And so I can be filled of joy, not pride, joy because of my brothers and sisters. que in podamos Christ. ser juntos edificados en la palabra, That we can be together and we can be edified in the word. que podamos adorar juntos. That we can worship together. Leí algo acerca de la adoración. Let me tell you something about worship. Dice, la gente quiere, dice, los mejores músicos enfrente. The people want the best musicians in front. Cuando dice, cada uno de los que están ahí son parte del cuerpo de Cristo para la alabanza. But when we're all here, each and every one of us are part of the body of Christ in the worship. Entonces, So no se trata de nosotros. it's not about us. Nuevamente se trata del privilegio dado por Dios. It's a privilege that is given to us by God. Después Pablo de haber dicho su corazón para las personas, porque entendía la soberanía de Dios, So Dr. Paul had said this about his heart for the people. en el versículo 6, Because he understood the sovereignty of God. We go to Romanos 9 de regreso, go to Romans 9 again, back to verse 6. vámonos de regreso a Romanos 9, versículo 6. Romans 9:6.
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hasta el 8. But it is not as though the word of God has failed, for not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all are children of Abraham because they are his offspring. But through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. Entonces aquí Pablo está abordando ya el difícil tema de la soberanía de Dios y la doctrina de la elección. And so Paul is now touching on these ideas of the sovereignty of God and the doctrine of election. La doctrina de la elección dice, ¿verdad?, que Dios nos ha elegido para su salvación. And so the doctrine of election says that God has chosen us to be saved. No nos vamos a meter a detalle de esta teología. We're not going to get too deep into the doctrine here, this theology. Hay dos mayores pensamientos, uno que dice que sí, Dios nos llama, pero Dios ya nos eligió, pero porque Él ya sabe lo que iba a suceder sin afectar nuestro libre albedrío. There's one thought that says that God already knows who's going to be saved because of his foreknowledge without affecting our liberty. Our Esta es freedom. la otra que dice, ¿verdad?, que sí, Dios nos eligió y no hay manera que nos, por su autoridad y su soberanía, pero ahí es donde se conecta el libre albedrío a través de lo que Él ya hizo y Él ya predispuso. And then there's another thought that says that God has already decided and chosen who will be saved, and that connects with his sovereignty. Al final eso no debe de afectar nuestro corazón con respecto a lo que debemos de hacer, a nuestra gran comisión. In the end, no matter which of these we believe, that shouldn't affect our hearts and what we're supposed to be doing in the Great Commission. Pero aquí dice, explica que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas. But what it says here, or what Paul explains, is that not all that come from Israel are called sons of Israel. Y que no todos los hijos de la carne, que no son los hijos de la carne los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. Es decir, no los que vienen del linaje, sino que los que creyeron en su promesa. And so this also says, not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. That means that it wasn't if you just came from Israel, it was that you had to believe. Entonces Pablo utiliza el ejemplo de Jacob y Esaú ahí para ilustrar su punto de vista, diciendo que incluso antes de que nacieran, And so Paul here used the example of Isaac and Esau, que Dios ya había elegido a Jacob sobre Esaú para ser aquel del cual llegaría la promesa. that God had already chosen Jacob over Esau, of where his promise would come from. A nuestro pensar terrenal o humano, a veces podemos decir que injusto puede ser eso. And so sometimes our human thinking, we can say, how unfair is this? Pero Pablo argumenta que la misericordia de Dios no se basa en nuestro esfuerzo. But Paul says that the mercy of God doesn't depend on our strength of what we can do. Ajá, no se basa en nuestras obras, sino en la soberana voluntad de Dios. The mercy of God doesn't depend on our works and what we can do, but it is based in the sovereignty of God. Entonces los verdaderos hijos de Dios, de Israel, son los que obedecen su palabra. So the real children of Israel are the ones that obey his word. Son los que son gobernados por Él. They're the ones that are governed by God. Lo mismo pasa hoy en día. The same happens today. No todo el que dice ser cristiano Not every person that says they're a Christian es seguidor de Cristo. is a follower of Christ. Esa es la diferencia, seguidor. This is the difference, follower. Cuando seguimos a alguien, cada día nos parecemos más a él, ¿verdad? When we follow someone, we're more like them each and every day. Entonces, eso va a ser un gran identificador. This is a great identifier of who are the true followers of Christ. Más adelante, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero también habla del endurecimiento del corazón de Faraón. And so further on in Romans 9, we're not going to read it because of time, but it talks about the hardening of the heart of Pharaoh. Entonces, Pablo está diciendo aquí que Dios no obligó al Faraón a endurecer su corazón. And so Paul says that God No obligó al Faraón. did not obligate the Pharaoh
to harden his heart, sino que el corazón del faraón ya estaba endurecido y Dios lo utilizó para sus propósitos. but that Pharaoh's heart was already hardened, and God used it for his purpose. Entonces, nuevamente, esta doctrina de la elección puede resultarnos difícil a veces de entender y aceptar, And so sometimes this doctrine, this theology, this idea of election can be hard for us to understand porque, and to podemos, accept. porque podemos decir, ¿por qué Dios elige a unos y a otros no entonces? Because we can say, why did God choose one and not the other? Pero esa es la soberanía de Dios. But we're talking about the sovereignty of God. Pablo nos recuerda aquí que Dios es el alfarero. That Paul talks about how God is, No, el alfarero y nosotros somos el barro. and that he is the potter and we are the clay. Él tiene derecho a hacer con nosotros lo que le plazca, amén. That we should do what pleases him. Y no debemos cuestionar su soberanía. And we shouldn't question his sovereignty. Como le decía el bro hoy a Juan Carlos. What Irving said to Juan Carlos. El bro le decía, yo sé qué celular es ese, el que andaba mi madre. Y Juan Carlos decía, no, no es ese, no es ese. Y lo destaparon. No me cuestioné, mira, yo ya sé. Entonces, Dios es soberano. So God is sovereign. Él sabe lo que hace. He knows what he's Le doing. pertenecemos, lo repito otra vez. That we belong. Le pertenecemos a Él. Entonces, Dios sabe lo que es mejor. Él sabe sus propósitos. Él sabe su plan maestro. We belong to him, and he knows what he's doing. He knows his master plan. Entonces dice en Romanos 9 del 20 al 21. So Romans 9, 20 and 21 says this. Pero ¿quién eres tú, oh hombre, para responder a Dios? ¿Acaso dirá lo moldeado a su moldeador? ¿Por qué me has hecho así? ¿No tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? But who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to the molder, why have you made me like this? Has the potter no right over the clay to make out the same lump, one vessel for honorable use and another for dishonorable use? Él hace lo que Él quiere hacer. He does what he wants to do. Por eso es Dios. That's why he's God. Y Él nos eligió a nosotros. And he has chosen us. Esas son las buenas noticias. This is the good news. Entonces, Él nos eligió. Dice en San Juan 6:44. Vámonos a ello. He chose us. Same, where? San Juan 6:44. So John 8, 6. John 6, sorry. Juan 6:44. Qué rápido was that. Sí, padeo bíblico. So we're in John 6:44. Dice San Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Más adelante en el versículo 65, And then a little further on in verse 65, vuelve a decir Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. and he said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father. Hermano, los animo a que hagan un estudio más profundo de esto, todavía es maravilloso. I want to encourage you to do a study further in this because it is so wonderful. En Efesios 1, In Ephesians 1, vamos a Efesios 1, en el versículo del 4 al 6. in verses 4 to 6, Ay, que está con el celular, hermano. Es padeo bíblico. No está Efesios en la Biblia. No lo hay, al bro. Lo malo es solo buscar en el celular. Mira. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ephesians 1, verse 4. Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por su voluntad, porque Él así lo quiso. He predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ,
according to the purpose of his will. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. To the praise of his glorious grace, with which he has blessed us in the beloved. Él nos llamó. He called us. Por eso después dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. And that is why he said, it is said that the sheep has heard my voice and they follow me. Entonces Pablo no nos deja con una sensación de desesperanza aquí. And so Paul does not leave us with this feeling of disheartening. No está diciendo que la misericordia de Dios está disponible para todos, tanto los israelitas como los gentiles. That the Los mercy judíos. of God is available for everyone, just the same as Israelites and Gentiles. Dice, cita al profeta Oseas aquí y dice en el versículo 25, a los que no eran mi pueblo los llamaré pueblo mío, y a la que no era amada la llamaré amada. And in verse 25, he quotes Oh, the sí. prophet Hosea and says, "Those that were not my people, I will call my people. will call my people, and those that are not my loved, I will call my loved." Entonces este es un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios no se limita a ningún grupo de personas en particular, sino que está disponible a todo aquel que crea en Jesucristo. And so this is a beautiful reminder for us that the gospel of Christ, the love of God, is not excluded from any certain group of people. It is available for everybody Dios es soberano. because God is sovereign. Oremos para que nuestros corazones sean humildes y sumisos a nuestro Padre, And so we should pray that our hearts are humble and open to be used by our Father. y para que sean valientes a la hora de compartir la buena nueva de la salvación con todos los que nos rodean. And that we can be brave at the time it is to share the gospel with those that need to hear it. Puede que a veces no entendamos por qué Dios elige a unos o por qué Dios permite que pasen algunas cosas en nuestra vida. It can happen that we don't understand why God chooses one person over another, or that we don't understand why the things that happen in our life happen. Pero podemos confiar en que Dios siempre está llevando a cabo su plan y sus propósitos. But we can trust in this, that God is realizing His plan and He knows what He's doing. Y que su misericordia y su gracia están disponibles para todos los que le buscan. And His mercy and His grace are available for everybody that seeks Him. El entender su soberanía nos ayuda a vivir una vida fuera de nosotros mismos. To understand His sovereignty helps us understand our part in His plan, His life. Vamos a vivir una vida fuera de nosotros mismos como lo hacía Pablo. We will live our life outside of us by worrying about us, like Paul says. Vamos a ver de manera diferente el éxito y el fracaso. We will look at failure and success differently. Esto es algo que aprendíamos en la capacitación, en la conferencia el fin de semana. This is something that we had learned in the conference, in the training this weekend. Nos ayuda a interpretar de manera diferente el éxito y el fracaso. We need to start understanding the failure and success in different ways. Muchas veces el éxito de una iglesia es porque tenga 500 miembros. A lot of times we think of a church as successful because they have 500 members. Y los que tienen 10, 15 miembros, está fracasando, pobrecita la iglesia. And those that have 10, 15 members, oh, they're failures. Oh, that Voy a poor ir a church. apoyar a Kainos porque casi no van la gente. Oh, I need to go support Kainos because they don't have anyone that shows up. No venga si es con ese corazón. Don't come if this is your heart. No, venga porque quiere adorar a Dios. Don't come because you want to worship Porque God. quiere aprender, porque hay hermanos que le amamos y que nos aman. Because you want to learn, because you want to be with brothers in Christ who love each other and learn. Entonces, esa iglesia tal vez de 500, And so maybe this church with 500 people, tal vez está entreteniendo a la gente. maybe they're bringing people in. Entonces, ¿cuál es la definición de éxito que debemos de buscar? So what is the definition of success that we should look at? Esteban, el primer mártir, Stephen, the first martyr, su primer sermón predicó y lo apedrearon. in his first sermon that he preached, they stoned him to death. ¿Fracasó Esteban? Was he a failure? No, No, porque no se trata de él.
because it's not about him. Era necesario para la obra de que Cristo estaba haciendo. It was necessary for the work that Christ was doing. Todas las veces que Pablo iba a la cárcel y era latigado, ¿fueron fracasos de Pablo? Every time that Paul went to church or to the jail and they beat him, was Paul a failure? No, No. era parte del plan de Dios It was part of God's plan. y la sumisión de Pablo a su voluntad. In Paul's mission in the will of God. Nuestra definición de éxito y fracaso no se pueden meter en el medio de la soberanía de Dios. Our understanding of success and failure cannot be mixed in with our understanding of God's sovereignty. Había un misionero que se llama Jim Elliot, There was a missionary named Jim Elliot, que fue bien controversial su historia, que fue llamado a la tribu Waorani, and his story, o Guaraní. the way that he did missionaries was a bit controversial. He was called to the tribe Hawani Allá en Ecuador, imagínense, una tribu que era violenta, que no dejaba que entrara alguien y los mataban. in Ecuador, and this was a very violent tribe that killed people. Dice su biografía que estuve leyendo que cuando él se dio cuenta de esas personas, sintió el llamado que necesitaba ir. And so, in his biography that I was reading, it says he felt so called to these people when he heard about them that he just had to go. Y se preparó, aprendió español y su idioma también, el guaraní, y empezó a tener varios años de preparación. Hasta se casó, pero el deseo no se fue. And so, and so he started to prepare. He learned Spanish. He learned the Awani language, and he started for years to prepare. And he even got married, but the wife didn't go with him. Sí, entonces la esposa no fue con él, pero su amor por estas almas no cesaba. But his love for these people didn't. Así como Pablo. Él Just dice, like Paul. no puedo yo ver que allá hay almas sin esperanza y hacer como que no pasa nada. He said, I can't see that there were souls in need, people who were lost, and not do anything. Entonces, él fue, hicieron tal vez la estrategia un poco controversial, porque dicen algunos que tal vez no era la mejor estrategia, se apresuró tal vez, tantas cosas. And so he went there, and some people talk about, well, maybe the way that he did things weren't right. He pushed things, he hurried things. El asunto es que él ya habían pasaban con el avión, dice, les dejaban comida, les tiraban comida, después les tiraban fotos para que supieran que ellos eran los que le estaban dando las comidas. And so they would pass by this tribe in a plane, and they would throw food down, and they would throw pictures down so they would know it was them. Y parece que a veces ellos les mandaban cosas de regreso. And sometimes they would send things back to them. Entonces empezaron a instalar un campo un poco cerca de la tribu. And so they got to a field that was a little close to the tribe, E incluso empezaron a tener contacto con algunos de ellos. and they started to have contact with the few. Había uno de las tribus que incluso lo subieron al avión y le pusieron Jorge, por Jorge el Curioso. ¿Va? And so one of them, they put the name Jorge George from Curious George. Entonces le dieron paseos en la avioneta también y todo. Entonces ellos ya estaban más confiados de que entonces nos aceptaron. And so they were passing by with the plane a lot, and they had this confidence that, hey, they're going to accept us. Pero aparentemente no fue el mensaje que le transmitieron a la tribu. But Los tres con los que se habían entrado en contacto no le transmitieron ese mensaje a la tribu, a los demás. those that they made contact with looked like the message didn't get to all the rest of them. Entonces el jefe, el líder de la tribu vino con otros 9, 10 y mataron a Jim y a su compañero. And so the leader of the tribe and about 19 others, they went and they killed Jim Elliot and his other missionary that was with them. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de compartirles el evangelio. They didn't even have the opportunity to share the gospel. Parece un fracaso. It looks to us like a failure. Pero las esposas de ellos continuaron este ministerio y ellas llegaron y pudieron dar el evangelio a esta tribu. But you know what? Their wives continued to work, and they were able to reach this tribe and to take the gospel to them. Y el líder se convirtió. And the leader converted to El Christ. líder era el que había matado a The Jim. leader that killed Jim Elliot converted to Christ. Imagínense, con el asesino de su esposo.
Imagine the person that kills your husband, pero ella le predicó y él se convirtió. but hearing the preaching of Christ, he converted to Christ. Entonces, el fracaso que nosotros logremos ver no es un fracaso en Dios. No definamos nuestro curso de la vida por lo que nosotros pensamos. So in the way that we define a failure is not the same way that failure is defined in the kingdom. Entonces, se expandió el evangelio hasta el día de hoy en esa tribu. And so the gospel continued to expand in this tribe even through today. Y nuevamente los animo a que busquen esta historia y es muy convicting. Me olvidé la palabra en español. Es muy no sé cuál es la palabra. Convencedora será. And so Mucho inglés. I encourage you to look at this story and to read more about it and learn more about it because it is very convicting. De la misma manera que Jim Elliot tal vez tuvo sus equivocaciones, de la misma manera que tal vez Jim Elliot tuvo sus equivocaciones en las estrategias o lo que sea que haya sido, And so maybe in the same way that Jim Elliot has these difficulties in his strategy and controversial tampoco ways, sabemos cada detalle de la vida de los apóstoles, de Esteban, de Pablo, de todos ellos. we don't know every single detail about the lives of Stephen and Paul. Lo que sí es cierto que eran personas como usted y como yo. Because what we do know for sure is that they were people just like us. Nosotros nos equivocamos a cada rato. And we all mess up. Estoy seguro que ellos se equivocaban a cada rato. And so I'm sure that they messed up all the time. Pero la soberanía de Dios es mucho más grande que eso. But the sovereignty of God is much bigger than our mess ups. De la misma manera que el perdón de Dios es mucho más grande que nuestro pecado. In the same way, the forgiveness of God is so much bigger than our sins. Y termino con esto. And so I'll finish with this. Este mensaje This message es para desafiar nuestro corazón, is for our hearts, pero también es para animarnos but it's also to encourage us a ver el verdadero privilegio que Dios nos ha dado. to look and see the true privilege that God has given us. No seremos perfectos y siempre tenemos nuestras luchas con el pecado. We're not going to be perfect, and we're always going to be fighting against sin. Siempre vamos a estar luchando contra nuestros propios anhelos terrenales. We're always going to be fighting against our own earthly Y desires. por esas pequeñas cosas de la vida que a veces nos quitan la paz. And sometimes these small things in life take away our peace. Pero mi anhelo es que cada día podamos vivir una vida misional. But the idea of what we want is that each and every day we can live a missional life. Una vida rendida a Cristo. A life that is fully surrendered to God. Thank you. Queremos ser el centro de atención, no es acerca de nosotros. It's not about us, it's about God. Nos sentimos que no tenemos ninguna capacidad o ningún don, no es acerca de nosotros. But we can worry about that I don't have the right training or I don't have the right gifts. It's not about us. Él va a hacer su voluntad. He will do His will. Tenemos que rendir nuestra vida a Él. We need to surrender our life to Him. Una vida que anhele, una vida que anhele ser más como Él A life that desires to be more like Him y menos como este mundo. and less like this world. Vamos a orar. Let us pray. Padre, te doy gracias por tu palabra. Lord, I give you thanks for your word. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos. And to the privilege just to be here meeting together. Gracias, Señor, y por cada una de las personas por nombre, los que estábamos aquí en Kainos. And thank you, Lord, for each and every person that we're here meeting together in kindness. Porque somos tan diferentes, Because we're all different. pero somos parte del mismo But cuerpo. we're all part of the same body. Queremos sufrir cuando otro sufre. We want to suffer when others suffer. Queremos animar y edificar cuando el otro se equivoca. We want to be able to encourage and to lift up when others fail. Pero sobre todo up. queremos verte a ti, Jesús, We want to be able to see you, Jesus, juntos, all of us together, poniendo nuestra mirada en ti. putting our eyes upon you. Gracias por tu perdón, gracias por tu salvación. Thank you for your forgiveness. Thank you for your salvation. Espíritu Santo, ayúdanos a que cada día podamos ir al arrepentimiento identificando esos pecados, Señor. Lord, we just ask, Holy Spirit, that each and every day you can help us
through these sins and through these mess ups. Y que cada día, Espíritu Santo, podamos buscar tu voluntad, Padre. And each day through the Holy Spirit we can find your will, Lord. Sabemos que tú eres soberano. We know that you're sovereign. Queremos someternos a ti, Padre. We want to submit ourselves to you. Queremos dejar nuestro corazón gobernado por ti. We want to live our lives governed by you. Gracias, Jesús, por el sacrificio en la cruz. Thank you, Jesus, for the sacrifice on the cross. Gracias por esta iglesia. Thank you for this church. Y gracias, Padre, por tu palabra, por tu evangelio. And thank you, Lord, for your word and your gospel. En el poderoso nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.